¿Quieres convertirte en uno de los protagonistas de Assassin's Creed, pero en Minecraft? Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafon7 y estamos en un nuevo vídeo de los mejores packs de mods de todo Minecraft. Y en esta ocasión he creado el mejor modpack que emula la famosa saga de juegos de Assassin's Creed. Tengo que decir, antes de que alguien venga a decirme que me copio en los comentarios, que para hacer este modpack he tomado de base el pack de mods de Assassin's Creed que hizo Vestilia 14, solo que para mejorarlo he añadido algunos mods más y he eliminado algunos que no me gustaban. Dicho esto, vamos a empezar con lo más visible, el mapa de Havana, un mapa que podrás descargar y montar en tu juego y con el cual podrás llevar a cabo varias misiones que te aparecerán en un libro. Además, este mapa viene con un texture pack para que el entorno sea mucho más similar al del juego original. Y ahora vamos a por los mods que forman parte de este modpack, pero antes suscríbete a este pedazo de canal, deja un bonito like y activa la campanita para ser el primero en probar el siguiente modpack. Vamos a comenzar por los mods inmersivos, como siempre, aquellos mods que harán que la sensación dentro del juego sea más realista y más tensa. El mod ambiental principal del pack de mods es el Dynamic Surroundings, un clásico en el canal ya que es el mejor mod para sonidos del juego, ya sea al pisar bloques o simplemente al escuchar el sonido ambiente del entorno. También contaremos con el Enhanced Visuals, un mod que al recibir golpes de los enemigos o saltar desde muy alto manchará nuestra cámara de sangre, haciendo que nuestras aventuras y nuestras batallas sean aún más épicas. El Better Third Person es un mod que nos permitirá vigilar nuestro entorno como si de un videojuego en tercera persona se tratara, ya que con él podremos ver a nuestro personaje de frente y vigilar nuestras espaldas por si nos ataca un enemigo traicionero. Si no queremos jugar en primera persona, también contaremos con el mejor mod RPG que hay en Minecraft, el Shoulder Surfing. Simplemente este mod lo que nos permitirá es tener una nueva cámara en tercera persona mucho más similar a juegos RPG como Assassin's Creed. El Dynamic Stealth es el mod del sigilo, es decir, es un mod que permitirá crear más realismo el juego y dotarlo de ese toquecito de tensión que necesitamos para que si queremos acabar con todos los guardias, deberemos hacerlo sin llamar demasiado la atención. Y para ello tendremos este mod, con el que podremos movernos por el mapa, buscar coberturas y andar shifteando para que los guardias no sospechen que estamos cerca y no nos vean y así poder acabar con ellos de forma segura. Para hacer que el juego sea más estilo Assassin's Creed y contar con las habilidades de sus protagonistas, necesitaremos el mod Smart Moving, un mod que nos permitirá trepar paredes, saltar más alto, colgarnos de repisas y que añadirá nuevas animaciones de movimiento tanto al nadar como al saltar. Un mod muy chulo que le da un toque muy guapo al juego. El mod de muerte que ha añadido es el Corse, un mod muy sencillito que nos ayudará a recuperar nuestras cosas de una forma más rápida y más RPG en lugar de que se queden por ahí tiradas en el suelo. Y en caso de que haya algún objeto que nos interese tirado por el suelo, tendremos el Realistic Item Drops. Con este mod simplemente los objetos se quedarán tirados en el suelo en 3D y no flotando, y si queremos recoger solo uno de ellos simplemente apuntamos con clic derecho y vendrá nuestro inventario solito. Y para darle realismo a las antorchas de Minecraft tendremos el Realistic Torches. Este mod simplemente influye en que las antorchas ahora se podrán apagar con el tiempo y también se podrán apagar si llueve, así que cuidado con esto. El primer mod de animales que he añadido a este modpack es el Animania, que traerá un montón de nuevas variedades de animales al juego y que muchas de ellas son animales que realmente aparecen en la saga de Assassin's Creed. El otro mod de animales es el Exotic Birds, un mod que añadirá nuevos tipos de aves al juego, entre ellas por ejemplo las gaviotas que aparecerán cerca del puerto de Havana como debe ser. Para darle realismo a estos animales tendremos el Hungry Animals, que simplemente hará que los animales huyan de nosotros al oírnos, así que deberemos ser muy sigilosos si queremos cazar para comer. Para poder cocinar la carne de estos animales cuando salgamos de exploración tendremos el Campfire. Este mod es muy simple y añadirá una hoguera en la que podremos cocinar comida de manera muy sencilla. En caso de que salgamos de viaje, en este modpack no pega ni con cola un mod de mochilas, pero sí un mod de bolsas de viaje, y para ello tendremos el Travel Bags, que es un mod que añadirá pequeños sacos de viaje donde podremos guardar tesoros y objetos valiosos de nuestras aventuras. Y para darle vida y realismo al juego necesitaremos un mod donde haya ciudadanos realistas,
paseando por las calles del mapa, y para eso tendremos el famoso Camps Alive. Con este mod no solo podremos spawnear aldeanos por todo el mapa de Habana, sino que también podremos interactuar con ellos, negociar o incluso casarnos y tener hijos con ellos, aunque creo que eso último no pasa en Assassin's Creed. Pasamos a los mods de enemigos, y el primer mod de enemigos que he añadido es el Bad Mobs, un mob que sirve única y simplemente para hacer que no aparezcan ciertos mobs en el juego. Para configurarlo y que no aparezcan mobs como creepers, zombies, arañas o esqueletos, que no pintan nada en este modpack, te recomiendo que vayas a ver este vídeo que te aparecerá en la tarjetita de aquí arriba, que aunque está en portugués, el muchacho lo explica muy bien y muy fácil. Creepers y zombies no habrá, pero lo que sí que habrá serán soldados medievales invasores, y para ello tendremos el Medieval Craft, y con este mod no solo podremos spawnear caballeros medievales enemigos a los que tendremos que matar para liberar la ciudad, sino que también generará por el mundo un sinfín de castillos y torres repletas de enemigos y que guardarán tesoros, así que tu aventura, como es obvio, no se acaba en la ciudad. Y para terminar tendremos el mod que hará que el juego recobre un parecido más a Assassin's Creed. Este mod es el Assassin's Craft, y con él tendremos acceso a un montón de armas, armaduras y ropa de los protagonistas de esta saga. Pero lo que más me ha impresionado es que además este mod también trae una nueva dimensión a la que podremos viajar con este cacharro y vivir las cruzadas desde dentro, pudiendo explorar un mundo en guerra con torres y castillos que guardarán tesoros y que podremos explorar. La verdad es una pasada de mod que no pensaba ni de broma que fuera tan completo. En fin amigos, hasta aquí otro increíble modpack, esta vez un pack de mods de Assassin's Creed para Minecraft 1.12.2 y que también muchos me habíais pedido, así que espero que sea de vuestro agrado y lo apoyéis con un buen like porque al final ha quedado muy bien. Y una de las cosas que más me sorprende de este modpack es que no pesa nada, abre apenas con medio giga de RAM, así que es un modpack con unos 20 mods que yo creo que lo puede jugar cualquiera, así que nice. ¡Espera! No te vayas aún. Si eres un auténtico guerrero, quiero que vayas a la caja de comentarios y escribas ¡au! 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 Así sabré que eres un luchador nato y que irás a la descripción de este vídeo a descargar este modpack para probarlo ya con tus amigos. Y hablando de amigos, si quieres jugar este pack de mods con tus coleguitas, puedes comprar un server con descuentos haciendo clic en la tarjetita de aquí arriba. Además, si eres fan de Assassin's Creed o tienes un amigo fan de la saga y además le gusta jugar Minecraft, pues estaría muy guapo que compartas este vídeo con él, así él también podrá disfrutar de este modpack y pasarlo tan bien como tú. Y dicho esto, yo me despido. Muchas gracias por ver este vídeo. Aquí abajo a la izquierda te dejo más packs de mods tan espectaculares como este, y aquí a la derecha mi canal por si te has perdido alguno de mis últimos vídeos o directos. ¡Hasta luego!